Buenos días, mi nombre es Juan David y les doy la bienvenida a un nuevo video de Total Politics. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está marcando la política en Occidente, creando complejas dinámicas que podrían desembocar en fracturas irreconciliables dentro de las distintas sociedades donde se aplica. Estamos hablando de las políticas identitarias y la división de la sociedad en grupos cada vez más pequeños y herméticos, los cuales compiten constantemente entre sí por mayor reconocimiento y relevancia dentro de la sociedad, creando una serie de problemas que veremos a continuación. Si algo hemos podido aprender de los conflictos civiles en los últimos tiempos, es que cuando una sociedad permite que dentro de su territorio se desborden las divisiones sociales, étnicas, religiosas o políticas, estas tienen una alta posibilidad de desembocar en disturbios, ingobernabilidad, fracaso estatal, guerras o violencia de diferentes tipos. Para medir este riesgo, existen incluso herramientas como el marco de evaluación de conflictos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, quienes se encargan de estudiar los contextos de diversos países y cómo estos pueden desembocar en conflictos civiles. Uno de los puntos más analizados por este tipo de herramientas son las divisiones sociales dentro de un país y cómo esas tensiones se canalizan por medio de una política tribal. Ahora bien, la política tribal se caracteriza por una lealtad estricta a una identidad fundamental, bien sea de carácter racial, religioso, de clan, regional, de género, entre otros factores. En términos generales, cuando la política de un país comienza a fundamentarse en este tipo de principios, tienden a saltar las alarmas sobre la posibilidad del surgimiento de conflictos civiles, en la medida de que la política deja de ser una competencia de ideas para convertirse en batallas tribales libradas por facciones partidistas que se deben a la identidad y no a la política. Lo anterior puede debilitar irreparablemente las instituciones de un país y crear un círculo de desconfianza entre los grupos de una sociedad que puede degenerar en violencia. Por su parte, este escenario de polarización es aprovechado por los diferentes partidos con el fin de vincular determinadas identidades e ideologías consigo mismos, exagerando o sobrepolitizando acontecimientos y pensamientos, como una medida de ganar votantes sin tener que ofrecer verdaderas soluciones políticas a los problemas que se están presentando. Cabe aclarar que este tipo de política es aplicada tanto en la izquierda como en la derecha, desde Biden hasta Trump, como ha quedado demostrado luego de los disturbios de Black Lives Matter o el asalto al Capitolio en enero de este año. En ese sentido, aunque comúnmente relacionamos el tribalismo con la configuración social de pueblos aislados y premodernos, lo cierto es que las evidencias muestran que el tribalismo puede causar conflictos graves en cualquier sociedad donde las identidades particulares se conviertan en el centro de la política. Esto se debe a que mientras más tribal sea una comunidad, más se controla la pertenencia a sus subgrupos, menos se posibilita la cooperación con otros sectores de la comunidad y más se tiende a aceptar medidas extremas tendientes a maximizar la posición o reconocimiento del grupo propio. Así, al estudiar el tribalismo en un país, lo que se busca es saber que tanto los ciudadanos de diversos orígenes pueden apelar a diferentes razonamientos que les permitan superar sus identidades fundamentales y trabajar en pos de un bien común. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo los partidos se convierten aceleradamente en una especie de tribus contemporáneas, aferrándose a subgrupos demográficos cada vez más leales y predecibles, mientras recurren al mismo tiempo a la exaltación de agravios históricos, culpas hereditarias, pérdida de privilegios o protagonismo, etc. Esto ha llevado a que la cooperación entre partidos y por lo tanto entre secciones completas de la sociedad a las que representan sea una tarea increíblemente difícil y en algunos momentos imposible, debido a que sus votantes les piden cierta intransigencia frente a las demandas de otros grupos, en una dinámica que puede debilitar aceleradamente las instituciones de un país, pues sus políticos están más preocupados en vencer a sus opositores en nombre de la solidaridad tribal que en aplicar políticas eficaces para solucionar los problemas de esos países. Desde comienzos del siglo XX, muchas cosas han cambiado en la política mundial. Un ejemplo de esto es que durante buena parte del siglo pasado, la política se basó en cuestiones económicas, noción que ha cambiado aceleradamente. Por ejemplo, hasta hace poco, la izquierda se adjudicaba la defensa de los trabajadores, los sindicatos, los programas sociales y las políticas redistributivas, mientras que la derecha se preocupaba por reducir el tamaño del Estado y promover el sector privado. No obstante, cuando resultó más difícil diseñar políticas que produjesen cambios socioeconómicos a gran escala,
La política actual de la izquierda ha dejado muchas de las preocupaciones económicas e ideológicas tradicionales, reemplazándolas por la exaltación de los intereses de una amplia variedad de grupos marginados, tales como minorías étnicas, inmigrantes, refugiados, mujeres y personas LGBTI. Por su parte, en el caso de la derecha, se ha visto cómo ésta se ha enfocado progresivamente en las reivindicaciones patrióticas de la identidad de carácter étnico y religioso, en las comunidades blancas y en las personas que se han visto abrumadas por las reclamaciones identitarias de la izquierda. En pocas palabras, las políticas de identidad se han transformado en el concepto clave para entender muchísimos de los asuntos globales. Esto ha reabierto una puerta que ha demostrado ser bastante peligrosa a lo largo del siglo XX, donde los líderes políticos movilizaron a su electorado por medio de la idea de que su dignidad había sido ofendida y debía ser restaurada. Lo anterior, en principio, no debería ser algo malo si se trata de la manera correcta. Sin embargo, la evidencia muestra que se ha instalado la necesidad de dividir la sociedad en grupos cada vez más específicos, generando una respuesta similar en otros grupos al sentir que su dignidad está siendo atacada, que están perdiendo su estatus, que sus logros están siendo opacados por otros movimientos o que están siendo desplazados del poder. Ahora bien, para erigir las sociedades modernas se postularon al menos dos caminos. En primera instancia, construir una sociedad donde se tratara a los grupos marginados de la misma manera que se había tratado a los grupos dominantes, o, por el contrario, reafirmar la identidad de esos grupos y exigir su respeto como comunidades diferenciadas de la sociedad en general. Así, para bien y para mal, esa última opción es la que se ha instalado con una gran fuerza en Occidente. De cierta manera, teorías como el multiculturalismo o el feminismo han transitado de movimientos centrados en la inclusión o la igualdad a proponer una sociedad fragmentada en pequeños grupos con experiencias distintas y no compatibles o entendibles con el resto de grupos. Esto quiere decir que los símbolos, experiencias, historia, tradiciones, patrimonio y luchas de un determinado grupo son competencia exclusivamente de dicho grupo. Aquello se está traduciendo en que más allá de construir sociedades diversas, compuestas por personas diferentes entre ellas, las cuales compartan valores y experiencias comunes, se está instando a valorar cada cultura por separado y cada experiencia particular, asignándole un valor en función de su exclusión, sufrimiento, privilegio o peso histórico. Este binarismo ha terminado por cumplir el papel de aglutinador, dando una sensación de sentido y propósito a cada grupo a través de la construcción de un enemigo en común. Tal vez el mayor problema de esta forma de ver la política es que si bien muchos de esos grupos tradicionalmente olvidados ven ampliados sus derechos, resulta evidente que esto no siempre se ve reflejado en una mejora sustancial de las condiciones socioeconómicas de los individuos que componen esos grupos, a causa de que los procesos electorales se basan más en discusiones ideológicas que en resultados palpables. Esto hace que el sentimiento de pertenencia sectario obvie una y otra vez las contradicciones, limitaciones e incoherencias de su propio movimiento. Por otro lado, dado que no es necesario trabajar en pos del consenso, se ha desarrollado una tendencia a menospreciar los reclamos y reivindicaciones de grupos vistos como rivales, resolviendo sus reclamos con una dicotomía de opresor y oprimido, la cual deja de lado el diálogo necesario para elaborar políticas públicas de gran envergadura. Aquello se extiende incluso a temas como la libertad de expresión, puesto que a la hora de poder expresar ideas se tiende a priorizar la experiencia particular de cada grupo y los factores emocionales, sobre la realización de un examen racional de los problemas. Así, es cada vez más difícil que un individuo cambie sus opiniones previas, complemente su discurso o critique a sus correligionarios, mientras que al mismo tiempo es más probable interpretar el discurso del otro como ofensivo, falaz y digno de silenciar o ser caricaturizado. Como vemos, con una política de la identidad planteada de esta manera, no es de extrañar que opciones políticas más radicales, tanto de izquierda como de derecha, accedan al poder, puesto que cada movimiento busca superar a su predecesor y cada partido busca especializarse en una demografía cada vez más específica y leal. Esto convierte a fenómenos como la corrección política en un arma arrojadiza, puesto que puede llegar a afectar a cualquier persona o grupo en la medida de que establece una norma social poco clara y en constante cambio, destinada a impedir que se expresen públicamente creencias o opiniones supuestamente controversiales sin temor al castigo social. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las redes sociales magnifican el alcance y peso de esta cultura de la cancelación, puesto que el porcentaje de la sociedad que respalda las versiones más extremas de esta corrección política es bastante pequeño. Por otro lado, esta percepción de una censura creciente y omnipresente, lejos de deslegitimar y eliminar los discursos más incendiarios, termina por validarlos y otorgarles una aura de sinceridad y voluntad política. En este sentido, la política de la identidad puede ser usada por cualquiera de las partes, pues apela a sentimientos intrínsecos al ser humano, como lo es la pertenencia a un grupo, la confrontación con el otro o la dignidad.
De este modo, aunque se argumente que las reivindicaciones de identidad de ciertos sectores de la sociedad no son legítimos o moralmente aceptables por determinados factores históricos o ciertos privilegios, no hay que perder de vista que los sentimientos tribalistas están presentes en todos los grupos. Por lo tanto, una sensación de humillación puede degenerar en movimientos identitarios más defensivos, punitivos, revanchistas y excluyentes. A su vez, este escenario resulta perfecto para aquellos políticos capaces de usar el lenguaje de víctimas y victimarios a su favor, con el fin de afirmar que las necesidades y sufrimientos de uno u otro grupo están siendo pisoteados por los medios de comunicación o el establishment político, siendo su trabajo volver a traer la grandeza de su grupo por los medios que sean necesarios. Si bien es innegable que toda sociedad debe proteger y ayudar a los grupos marginados que la componen, eso no puede vincular la política de la búsqueda de objetivos comunes, obtenidos a través de la deliberación y el consenso. Por lo tanto, centrarse en exceso en la protección de la identidad exclusiva de pequeños grupos por encima de una identidad amplia e integradora que dé forma a un país puede terminar por desintegrar cualquier tejido social existente. Aún así, es un hecho que las sociedades humanas difícilmente podrán abandonar todo rastro de apego a las identidades tribalistas y a las políticas que ellas traen. No obstante, es necesario conservar un equilibrio entre la construcción de canales que permitan a las comunidades expresar su deseo de dignidad, reconocimiento y resentimiento frente a las promesas incumplidas, con una identidad nacional basada en principios y objetivos comunes, con el fin de que el vínculo entre los diversos grupos de la sociedad no termine basándose solo en la presencia de enemigos comunes. Sin más que decir, te invito a comentar qué opinas de esa situación. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo para ayudar a crecer el canal. Un abrazo y buen camino para todos y para todas.